No podemos ya. Seguimos retrocediendo hasta Guadalupe despacio porque ya no podemos. Vamos a sacar la mierda. Hay la cantidad de gente. Aproximadamente algo de 1000 pobladores. Ya no hemos podido ver. Ya no puedo más. Eso es lo que se escucha decir a un policía en medio de estos enfrentamientos. La comisaría, y vamos a mostrar las imágenes un poco más adelante, se convirtió en una central de emergencia, se convirtió en un improvisado hospital que atendía a los heridos que llegaban. Esta es la situación que en este momento encara Ica. Luego de haber visto el desplazamiento de militares hacia Puno, donde parecía no quedar otra salida para desbloquear las carreteras, ahora compartimos con ustedes estas imágenes del interior de una comisaría. ¿Alguno de ustedes imaginaría que estas imágenes corresponden? Si no es en un escenario de guerra, la verdad es que son imposibles de imaginar. ¿Qué hacemos en medio de esta ola de violencia que parece no para, que escala y que pretende imponer sus condiciones a la fuerza, que pretende secuestrar al Estado, secuestrar a la policía, atemorizarla, no permitirle hacer su trabajo y de paso dejar sin trabajo a millones de peruanos? En nuestros estudios está el general de la policía en retiro, Eduardo Pérez Rocha. Él ha sido director de la policía y es sin duda una voz autorizada para hablar sobre lo que está ocurriendo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Mávila. Qué interesante. Se supone de que la Policía Nacional, de acuerdo a la Constitución, es la encargada de velar por el orden público y el orden interno. Y hay el régimen de excepción, vale decir, cuando se desborda el aspecto del control del orden público y orden interno, es la policía la que solicita para que el Consejo de Ministros declare el estado de emergencia. Régimen de excepción. Y el régimen de excepción se da única y exclusivamente cuando la policía no está en capacidad de cumplir con la función constitucional. Y dice claramente, el control del orden interno debe ser asumido por la Fuerza Armada, si lo determina el presidente. La pregunta es simple. Acá el Consejo de Ministros ha dispuesto que el orden interno siga en poder de la Policía Nacional, no obstante que en la parte considerativa la policía pide, oiga señor, necesito y que me apoye la Fuerza Armada. ¿Usted cree que estamos en ese punto, que la policía, a través de estos llamados, de estos avisos en los que ya se encuentra desbordada por estos vándalos, está pidiéndole al gobierno ya que dé un paso adelante y que incorpore a las Fuerzas Armadas en el control de la situación? Está dentro del estado de emergencia y es más. Acá tengo el aspecto de la declaración de estado de emergencia y dice, también ha sido incluido en el estado de emergencia las vías Panamericana Norte, Sur, la carretera central, corredor vial Apurímac, Cusco, Arequipa, la vía interoceánica. Pregunta simple, ¿cuántos días tenemos estos bloqueos? Hoy día nos está diciendo el Ministerio de Transporte, señor, tenemos cerca de 80 lugares en donde hay bloqueo total. ¿Por qué no se incluye esto? Y voy a lo siguiente. Tenemos el Código Penal. El Código Penal dice extorsión. Cuando un grupo de personas exige para que la autoridad haga algo que ellos desean, obstruyendo vías públicas, impidiendo el libre tránsito de vehículos de pasajero y carga, y la pena, por si acaso, es entre 5 y 10 años. Y dice figura agravada, cuando lo hacen con la fuerza, objetos contundentes y lo más interesante, cuando utilizan menor edad. La pena es no menos de 10 hasta 15. Estamos viendo en este problema de... Las imágenes realmente son impactantes. Son impactantes y deberían movernos a todos. Es decir, no solamente aquellos que han salido a protestar por el tema de San Marcos, donde, que yo sepa, o que sepamos, general, y usted ahí me dirá si estamos o no en lo cierto, en fin, pudo haber de pronto un error en las formas, pero no vimos lo que estamos viendo hoy en la comisaría. Y no se trata de ir a un lado o al otro, sino de respetar la ley,
Nadie vuelve, y en esto nosotros hemos insistido desde el primer día, a criticar una protesta y sabemos que hay un tema histórico de brechas que no han sido subsanadas, pero hoy por hoy la legalidad y el Estado de Derecho se tiene que defender. Lo hemos dicho, hoy nuevamente un comentario del presidente chileno en el sentido, el cambio de rumbo, nuevamente la Cancillería le pide a través de nuestro servicio diplomático no entrar en asuntos, pero el Perú tiene que demostrar que puede y que tiene las herramientas para solucionar esta situación, ¿no? Algo interesante, Mávila. Hemos visto que en la conferencia de prensa de la presidenta Dina Boluarte, a todos los periodistas de prensa extranjera, ha indicado tres cosas que esto lo están asimilando estos protestantes. Primero hizo ver de que las Fuerzas Armadas no tienen contacto con manifestantes, vale decir, se ha dejado solo a la Policía Nacional y bueno, hacen ver, oiga, felicitamos el aspecto del sacrificio de la Policía Nacional. Segundo, la Policía Nacional ha indicado a la presidenta que solamente interviene, pero con bombas lacrimógenas, que en cantidad suficiente no las tienen, y esto que ha pasado en Ica es ese resultado de falta de equipamiento. El día de hoy, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, ha anunciado un bono especial para la policía. Le ha pedido al Congreso ratificar además la votación para el adelanto de elecciones. Escuchemos lo que dijo el Premier y continuamos esta interesante entrevista con el general Pérez Rocha aquí en Estudios. Iniciar un urgente camino que nos lleve a la reconciliación nacional que todos queremos. De la misma manera, hemos pedido el apoyo para una solicitud de crédito suplementario para otorgarle el bono especial a nuestra heroica Policía Nacional. Creo que ningún sector en el país puede obviar el inmenso sacrificio y profesionalismo tanto de la Policía Nacional como el personal de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, suena muy bien, ¿no? El homenaje, el reconocimiento, la sacrificada labor de la policía, se está pidiendo un bono. ¿Es cierto, general, que había una deuda con la policía, que se les debía remuneraciones incluso antes de que empezara esta compulsión? Ese bono por emergencia se le está debiendo a la policía hace 3 meses. Y se lee. ¿Por la emergencia de la pandemia? Está desde hace tiempo eso, sino que lo que pasa es que lamentablemente el Ministerio de Economía no ha derivado ese dinero para los policías. Por eso ahora agradece el sacrificio, pero no le dice, y disculpen ustedes la deuda que les tenemos y se le va a cancelar. De acuerdo, entonces tendrían que, además de pagar eso, este es un bono independiente, nuevo, que propone el presidente del Consejo de Ministros y que pide que, por favor, además le aprueben las facultades legislativas que ha solicitado al Parlamento y que, bueno, el Ministerio de Economía pueda otorgar este reconocimiento, aunque sea económico. ¿Cómo explica usted, cómo entender que, por ejemplo, en medio de esto, y cuando estas imágenes salen también y circulan por todo el mundo, Amnistía Internacional le pida, por ejemplo, a España que no le venda más municiones ni equipos a la policía peruana? Tenemos las ONGs que, entre comillas, defienden los derechos humanos, pero nunca ven el aspecto, digamos, de muertos, lo que pasó en Puno con ese policía que estaba en el patrullero resguardando el orden público y no solamente lo golpean, le sustraen el arma de fuego de los dos y un AKM que tranquilamente el policía, en cuidado de su vida, podía haber hecho uso de esto y encima le dan muerte, le echan gasolina y lo incendian. A este policía de la expansión en Ica, se supone que el plan de operaciones tiene que considerar la cantidad de efectivos, pero con el informe de inteligencia se sabe el número de los que están, digamos, en contra y que están cercando y obstruyendo el pase. Bien. Acá inteligencia, perdón, debía haber dicho, señor, ahí tiene usted por lo menos una cantidad no menor de 600 a 1000, ojo, manifestantes. Lógicamente, para que la policía pueda intervenir con éxito, debe tener no menos de la mitad de los que están. Si tienes 1000, tú debes tener 500. Pero se supone que han ido solamente 120 policías.
Y con esa prohibición, oiga señor, usted no lleve por si acaso la escopeta de perdigones de goma, que eso se utiliza a 35 metros, puesto se dan el lujo de venir a atacar a la policía correr, y tenemos un promedio de 60 heridos. 15 ambulancias han tenido que ir allá a Chiclayo para trasladar estos heridos. Yo digo, esto es algo incalificable. Ahí sí más bien debe existir responsabilidad del Ejecutivo, porque se está mandando como carne de cañón a la policía. Y quiero traer a colación las palabras del ministro de Defensa, Chávez Cresta, cuando hubo el problema de Puno. Y él abiertamente declaró que en Puno no había habido enfrentamiento de la Fuerza Armada, no obstante que está para apoyar a la policía. Ellos estaban en la zona adyacente y no tenían ningún herido. Y sin embargo, los policías, que eran 150 versus cerca de 2000, y pedían por radio, señor, no tenemos bombas lacrimógenas, pídele al general de la macrorregión, al coronel Chang. Y sin embargo, la Fuerza Armada no hizo nada. Entonces yo digo acá, la Policía Nacional está sola y la Fuerza Armada, ¿qué función cumple? Hemos visto un video. Interesante la reflexión. Tú lo has tenido, que ha ido un oficial del ejército con su adjunto sin armamento y le ha pedido a los que estaban ahí destruyendo la vida, oiga, déjenme pasar, pues, ¿qué cosa? ¿Dónde está el principio de autoridad? Sí. Y la Fuerza Armada, yo creo que es ahora la fuerza auxiliar de la policía. Interesante la reflexión que hace, por varias cosas, ¿no? Porque hay quienes dicen, sí, pero los muertos son por armas de la policía. Y en ese caso no piden la investigación particular que determine a los responsables, sino es toda la policía es mala. Pero cuando se trata de ver el otro lado, dicen, no, pero vándalos no son todos, están combinados. Entonces, si vamos a individualizar y vamos a separar la paja del trigo, tiene que ser de ambos frentes. Pero imágenes como las que hoy les hemos mostrado hablan por sí solas. Y a propósito de su propuesta y de su pregunta, ¿qué deberían hacer o qué están haciendo las Fuerzas Armadas? Fernando Marcelo, nuestro reportero, ha preparado un informe precisamente sobre qué supondría una estrategia que incorpore precisamente a los militares en el control de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Veamos la nota y continuamos con el general Pérez Rocha aquí en los estudios. Ingresaron al corazón de las protestas. Puno en este momento está militarizada. Cerca de 300 militares se desplazaron hacia la provincia de Ilave, en Puno, entonando cánticos de la institución militar. Desfilaron por las principales calles y avenidas de esta zona del sur. Creo que es oportuno que entren las Fuerzas Armadas. Algunos pobladores, visiblemente sorprendidos, sacaron sus celulares y grabaron el momento del paso del contingente de las Fuerzas Armadas. En estos momentos, personal del ejército peruano se encuentra ya pasando la Araqueri en línea 11, puesto que aquí. ¿Acaso la militarización es la nueva estrategia del gobierno para frenar la ola de violencia? Cae pues un poco como un acto provocador después del llamado a la tregua de la señora Dina Boluarte. Desde el pasado 4 de enero, día del reinicio de las protestas, Puno se convirtió en escenario de enfrentamientos sin cuartel entre manifestantes y miembros de la policía. Incluso, uno de los agentes policiales terminó calcinado, escenario que ha dejado a toda una región prácticamente aislada del resto del país. Pero sobre todo a Puno, allá donde se ha tomado prácticamente toda la región. La quema de comisarías como la de Ilave, el ataque a las sedes del Poder Judicial y Fiscalía en Juliaca y hasta daños a cajas municipales han llevado al Ejecutivo a enviar refuerzos militares para que apoyen a la policía, que ha quedado reducida ante la ola de violencia. No se trata que la Fuerza Armada entre a enfrentarse a la población, eso hay que tenerlo claro. Es la Fuerza Armada que interviene tomando el control del orden interno, ¿para qué? Para propiciar
un ambiente de tranquilidad, de calma y de paz social. La noticia no cayó nada bien entre los manifestantes, aunque durante las primeras horas la presencia militar no ha alterado el desarrollo de las protestas, según el propio gobernador de Puno, Richard Janco. Vinieron estos militares y en un momento pensé que iba a ocurrir otra desgracia, pero sin embargo al parecer lo han manejado muy bien y eso hay que rescatar, ¿no? Tampoco no es una cuestión de generalizar a todos los miembros de la policía, del ejército. La máxima autoridad de Puno adelantó que el grupo de casi 300 militares se ubicó en puntos estratégicos como instituciones públicas, carreteras, agentes financieros y también el aeropuerto. Básicamente tener una segunda línea, ¿no?, de protección a las instituciones. Si es así, hay que tomarlo por el lado de la buena fe. Esperemos que eso sea así y que no tenga otra intención más allá de proteger a las instituciones, que ciertamente también es necesario. La última vez que se tuvo que utilizar a las Fuerzas Armadas para recuperar el orden interno fue durante los años 80 y 90, cuando Sendero Luminoso amenazaba a todo un país a punta de coches bomba y atentados. Un gran ejemplo ha sido la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? El Estado tuvo que militarizarse porque la policía no podía contener esta ola terrorista. La decisión de usar a las Fuerzas Armadas está comprendida en el Decreto Legislativo 1095, que indica que la intervención de personal militar solo se emplea en caso la policía haya sido sobrepasada en su capacidad de mantener el orden interno. Aunque algunos grupos de izquierda rechacen esta decisión. Puno en este momento está militarizada y rechazamos toda esta forma de actuar. Yo no sé qué es lo que pretende realmente el Ejecutivo. Ofenden, provocan, agreden, militarizan y así no se puede gobernar. Para el exministro de Defensa, Jorge Moscoso, el gobierno debería poner en marcha un plan de control territorial que incluya una participación más activa de las Fuerzas Armadas. Imaginémonos la plaza de armas o la plaza principal de Huancané o de Ilave, camiones de la Fuerza Armada o camiones, un convoy donde esté llegando materiales escolares, materiales para refaccionar los locales escolares. Viene la comunidad y trabaja con la Fuerza Armada. Ese es el concepto de control territorial con apoyo y gestión para objetivos de beneficio de la comunidad. Durante las primeras 24 horas de presencia militar en Puno, no se han reportado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas militares, situación que mantiene, de momento, una tensa calma. Muy bien, continuamos. Estamos conversando con nuestros invitados. Se ha sumado a la mesa esta noche el congresista que es presidente, además de la Comisión de Defensa, Diego Bazán. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mávila. Un gusto general compartir con ustedes. ¿Cuál es el paso que hay que dar, congresista Bazán, viendo el desborde de lo ocurrido el día de hoy en Ica, lamentando además la situación? Acá tengo el nombre del policía que se encuentra debatiéndose en este momento entre la vida y la muerte. Es el suboficial Joel Montañez Colque. Tiene múltiples contusiones en la cabeza. Estable, pero con múltiples contusiones en la cabeza, luchando por su vida. Y aquí nosotros presentamos un informe a raíz de lo que se ha visto en Puno. ¿Cuál cree usted debe ser el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo debería plantearse esta estrategia desde el gobierno? Claramente vemos que no hay voluntad del Ejecutivo de por lo menos tener en las zonas de emergencia la presencia de las Fuerzas Armadas o tratando de, por ejemplo, evitar los bloqueos en carreteras. ¿Cree que no hay voluntad? No, pero ayer hubo un desplazamiento importante en Puno. Fue un desplazamiento importante, pero estoy seguro que es para cubrir bienes estratégicos nacionales en la región Puno, que obviamente ya sería el desborde total de la región. Sin embargo, la estrategia que se aplicó hace un mes con la presencia de las Fuerzas Armadas, que obviamente el soldado raso es bastante vehemente, ¿no? Directamente disparo, no tiene que perder, a diferencia del policía que tiene familia o que está mejor preparado y que incluso posee armas no letales, a diferencia de las armas letales que poseen las Fuerzas Armadas. Creo yo que se tiene que seguir aplicando, pero se lo he dicho al ministro de Defensa con mucha preocupación, el hecho de que esta gente está esperando que nuestra Policía Nacional se canse. ¿Cuántos días lleva nuestra Policía Nacional en pie de lucha
y vemos que no existe un recambio, por ejemplo, en muchas zonas y regiones del país. Bueno, están ahora con orden de movilidad, eso es claro, y me ha dicho, están con presencia permanente. De ser necesario, porque en algunos puntos del país lo que se está desatando, y hay que ser bastante claros, es una inminente guerra civil, como es el caso de Puno, donde incluso el gobernador se muestra bastante disidente. Este tipo de cosas se tienen que tomar y abordar con inteligencia. Y por supuesto, acá se necesita el apoyo del Ministerio Público, del Poder Judicial. La policía puede ir, capturar, pero ¿quién da la detención preliminar? ¿Quién da una detención preventiva si no es el Ministerio Público y el Poder Judicial? Eso, uno se pregunta qué está pasando con las detenciones. ¿Cómo calificaría usted el rol de la Fiscalía? Cómo se han cumplido las investigaciones, porque caramba, uno ve todos los días las imágenes, la municipalidad ha puesto a disposición la red de cámaras que hay en la ciudad, por lo menos en Lima, digamos, se tiene monitoreada, ya ahí se ven en los rostros con claridad, ¿no? Es más, se puede pedir los documentos a las personas, en fin, ¿por qué no hay finalmente responsables hasta el momento, más de 40 días en esta situación? El titular de la acción penal es el Ministerio Público. La Policía Nacional, hoy por el estado de emergencia, puede intervenir en lo que se llama flagrancia. Flagrancia de delito es comisión inmediata. Vale decir que no necesita ni la orden judicial ni la presencia del fiscal para intervenir. Lo que pasó es el marco legal, claro, lo que pasó en San Marcos. Estaba vigente esto por el nuevo Código Penal, ¿de acuerdo? Así estaba es. vigente en San Marcos. Pero ¿usted cree entonces que la Fiscalía se está demorando, que no hay voluntad? ¿Cuál es su opinión? Ya y luego que comente el congresista también. El ministro del Interior ha sido claro, en donde ha indicado efectivamente, en base a un pedido por escrito del procurador por aspectos delictivos que habían ocasionado en el interior, pedía la intervención. Segundo, el ministro, por intermedio del comandante general de la policía, comunica al Ministerio Público para que se presente para hacer la intervención, pero sin embargo ha demorado mucho. Ya después se presentaron, han indicado efectivamente que están apoyando con cerca de 40 fiscales. Yo lo que quisiera es leer un artículo interesante que es el Decreto Ley 25475. Establece penalidades para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, instrucción y juicio. Este es del año 92, ¿eh? El artículo segundo dice, y lo que está pasando ahora, dice, el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, salud, libertad, seguridad personal, contra el patrimonio, contra la seguridad de edificios públicos, vías, medios de comunicación y transporte de cualquier índole, la pena es privativa de la libertad no menor de 20 años. Al Congreso, yo particularmente le pido, por favor, que en el tiempo que tiene, actualicen esta ley de terrorismo. Porque solamente han hablado de apología, nada más. Ese es un tema muy, muy importante. Quisiera la opinión del congresista Bazán, porque se ha abierto un debate también en torno a ello, ¿no es cierto? La ley parece vincular mucho el terrorismo con la pertenencia a la organización, a una organización tipo Sendero Luminoso o el MRTA. Entonces es difícil demostrar que las personas que incendian una comisaría probablemente presenten una militancia formal a una organización de ese tipo. Con los años Sendero Luminoso y el MRTA se transformaron, se capturó a los líderes, nace la alianza con el narcotráfico y como todo evoluciona en el país. ¿La ley antiterrorista requiere una modificación? Por supuesto, estamos muy seguros y claros de eso. De hecho, desde la Comisión de Defensa y Orden Nacional del Congreso de la República estamos trabajando una serie de proyectos de ley que van para endurecer las penas, precisamente no necesariamente para temas vinculados directamente con Sendero Luminoso o el MRTA. Hace 20 años, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los terroristas lo decían. Quizá ahora nos eliminan, pero en 20 o 30 años volveremos. Y no necesariamente como Sendero, como MRTA, sino a través de pequeños grupos de personas disidentes que buscan el separatismo en el país, que aprovechan este tipo de circunstancias de caos, de desorden. Y acá claramente se necesita un trabajo en conjunto. Solo la policía o el ejército no lo va a hacer. Ministerio Público, desde acá un llamado a la fiscal de la Nación. Hemos visto temas bien mediáticos. Por ejemplo, de inmediatamente denunciar al señor Otaro, de inmediatamente denunciar a la señora Dina Boluarte, a los ministros, iniciar proceso de investigación
eso y dime, ¿qué resultado tenemos de esta gente que sabemos cuál es su rostro? ¿Ha por las considerado cámaras? en el Congreso, hay entre sus colegas de pronto la iniciativa de citar a la Fiscalía para entender cuáles son las razones de esa diferencia? Porque mientras se investiga abiertamente, bueno, supongo que es más fácil identificar a quien está a cargo, ¿no? Es evidente que puede haber una responsabilidad política directa en el manejo que haga la presidenta, en el manejo del Ministerio del Interior, en el de Defensa. Por cierto, hay una interpelación que corre en el Parlamento, sobre eso también le voy a preguntar, pero ¿se le puede preguntar desde el Congreso? ¿Cómo? Eso tendríamos que evaluarlo, tiene autonomía, el Ministerio Público tiene autonomía, el Poder Judicial, no podríamos nosotros intervenir, son órganos jurisdiccionales. En este caso, lo que sí podríamos hacer es mediáticamente hacer una campaña para que reaccionen. Entonces yo creo que acá, y se lo dije, si yo sé que la marcha empieza el 24, el 26, un día antes o 2 días antes, sabemos quiénes son los líderes. La inteligencia del ejército y de la policía ha hecho un muy buen trabajo, tienen los rostros, tienen los antecedentes, saben quiénes son. ¿Y esa información ya está a disposición de la Fiscalía, general, usted? Se supone con la intervención a esa famosa camarada Cusi y a otros 7 dirigentes, en donde se demostró y se filmó que estaba repartiendo 2.000 soles a diversas cantidades, digamos, de organismos pequeños, ahí se ha decomisado los 7 celulares más los de Cusi. Entonces, cuando se pregunta, oye, ¿y la información que tiene esto? Y la respuesta de la Fiscalía es que no, todavía es que esto está lacrado, tenemos que pedir al Poder Judicial para que pueda, deslacrar eso, mandar a la Dirección Especializada de Alta Tecnología. Quiere decir, tarde, mañana y nunca van a tener los nombres y el aspecto, digamos, de los WhatsApp o las informaciones de los que son dirigentes. Segundo, si ya tenemos nosotros esta información que nos ha dado Lingote, nos ha dado la DINI, Inteligencia del Ministerio y la Policía Nacional, yo digo, la cosa es simple, se pide al Ministerio Público, que es el que actúa, digamos, para la denuncia, él le solicita al juez para las detenciones preliminares. Por supuesto. Que sepa, nada de eso se está actuando y cada vez, como vemos, escuchamos esa famosa cánticos de guerra civil. Lo hemos visto en Puno y hace 2 semanas lo hemos visto también en otra marcha, donde en Cajamarca, ojo, ¿ah? Entonces esto nos da a entender que no sería nada raro. Y ahí el Congreso tiene una gran responsabilidad ahora que empieza el 15 la segunda legislatura y que estos señores de izquierda u otros, que he visto como el almirante Montoya, que se niegan a, ¿qué te digo?, a aprobar otra vez. Vamos a abordar ese tema con el congresista. Eso sí, va a incendiar la pradera y levantar esto. De acuerdo, entonces le toca responder sin duda al representante del Parlamento que está con nosotros, Diego Bazán, de Avanza País. ¿Van a apoyar la interpelación contra el ministro del Interior? Creo que el tema no es urgente, el tema ahora no es necesario. Vivimos un momento de crisis donde no se trata de darle la mano al Ejecutivo, sino que tienen una gran responsabilidad ahora, que es poner orden en el país. Para mí, eso particularmente no lo apoyaría como presidente de la Comisión de Defensa. Sí vamos a citar en la comisión, es un punto de agenda para este lunes, pero no es una interpelación. De acuerdo. El tema de adelanto de elecciones que ha mencionado el general, importante también. ¿Por qué? Porque, a ver, viene desde varios frentes, ¿correcto? Hay una propuesta desde el Congreso, algunas bancadas ya han dicho, o una bancada ha dicho, no llegamos a abril 24, hay que hacerlo en el 23. La Asamblea de Gobiernos Regionales ha presentado una propuesta para que el adelanto también se realice en el 2023. Incluso se han puesto en comunicación con el Jurado Nacional de Elecciones, con la OMP, para preguntar si es posible que el proceso se adelante. También se habla de una evaluación que sería en el propio Ejecutivo. ¿Qué voluntad ve usted en el Parlamento real de ofrecerle al país una fecha pronta? Si llegase ese proyecto, supongamos que el Ejecutivo decidiera y dice, mañana presenta el proyecto, ¿se debatiría? ¿Se podría debatir ese proyecto? Todo, absolutamente todo se podría someter al debate. ¿Y su opinión, la opinión de su bancada? Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal. De hecho, como bancada nos reunimos mañana. Y lo he dicho no solo acá en este medio, sino también. Si me plantean que las elecciones son en diciembre, yo por supuesto voy a votar a favor.
Listo, no me opongo, creo que no podemos, como dice el general, incendiar la pared en este momento tan difícil de convulsión. Si bien es cierto, hay otros intereses detrás y otro tipo de financiamiento, lo que es real es que más del 80% de los peruanos quieren también ponerle un alto a este Congreso de la República. Claro, y digamos, entre diciembre del 23 y abril del 24 ya no es como decir, ok, en junio del 23 o en mayo del 23, no es mañana. No es mañana. Y en los propios organismos electorales dicen, entender lo podemos ajustar, trabajaremos el doble, pero lo logramos. Y los calendarios hay que entender que son 9 meses, o sea, los tiempos, como está la ley en este momento, la ley electoral, no llegamos a ese tiempo. Dice un año antes convocatoria de elecciones, ¿correcto? Llegaríamos, sí, a abril de 2024. Y dice 9 meses antes para todo el tema interno. Nos vamos a tener que saltar varios procesos, pero esto no es extraño también. Hemos tenido gobiernos de transición relativamente exitosos que han sabido manejar bien este tema. Hemos venido de un proceso en medio del COVID también. Entonces yo creo que es manejable. Es manejable. Sin embargo, lo que existe ahora es la clara voluntad, para eso se termina la legislatura el 14 de febrero, se vuelve a iniciar el 15 de febrero, está en pie la segunda votación, pero yo pregunto, ¿quiénes son los que no quieren precisamente ese adelanto de elecciones? Mayoritariamente las bancadas de izquierda. A ellos hay que preguntarles, a los que estén acá de izquierda, pregúntales a cada uno si van a votar. Bien, vamos a ver 2 tweets también, a propósito, los interrumpo antes de que nos gane el tiempo, a ver qué es lo que ha dicho el señor Acuña, por ejemplo. Tenemos el tuit que ha publicado el líder de Alianza para el Progreso, gobernador además regional ahora. Dice, invoco a los congresistas que dejen de lado sus intereses personales. Entiendan que el pueblo quiere adelanto de elecciones para este año. La presidenta Boluarte debe continuar al frente y conducir las elecciones anticipadas. El señor Hernando de Soto, ex candidato a la presidencia, ha dicho, considero que a la luz de la situación actual hay consenso dentro y fuera del país de que las elecciones deben realizarse lo antes posible. El Congreso del Perú debe tramitar, debatir, aprobar las propuestas serias de adelanto a la brevedad. A ver, se trata de lo antes posible, subrayar eso, lo antes posible, no mañana, no pasado, lo antes posible, que se pueda hacer, evidentemente haciendo un esfuerzo, flexibilizando probablemente también las reglas, porque no es la idea dejar la oferta restringida a lo que tenemos. Hay varios partidos políticos exacto, vamos a eso también, ¿no? Hay varios partidos en el camino, hay varios candidatos, permitirle a los partidos poder filtrar las listas, no repetir los errores del pasado. Último comentario de ambos, general. De acuerdo a cómo está la situación, yo pienso que el Consejo de Seguridad Nacional debe reunirse, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, exigir 2 cosas simples. El Comando Conjunto, los comandantes generales y los ministros de Defensa Interior deben de reunirse. ¿Te acuerdas con César Astudillo? Sí. Esto lo hacían en el Comando Conjunto, después de que daban el plan, cada semana daban los resultados. Pregunta simple, ¿por qué no se hace esto? Y de una vez por todas se hace ver, oiga, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema de convulsiones? Si esto no se hace, no hay ni voluntad del Ejecutivo y no están cumpliéndose con los estamentos que tienen encargado de Brest. Unos pocos segundos para congresar. Insistir que existen reformas mínimas, no podemos repetir... ¿Cuál sería la mínima? Rapidito, me tengo que ir al corte. Impedir que sentenciados por asesinato, por secuestro, por apología al terrorismo, por narcotráfico, lavado de activos, tengan la posibilidad de ser autoridades electas en este país. De acuerdo. Eso es importante. Si se tiene que quedar con esa es. Si algo se tiene que priorizar en esta legislatura y votar en la segunda como reforma constitucional, es ese punto. De acuerdo. Les agradezco a ambos un debate muy interesante y continuaremos aportando desde aquí, por supuesto, para encontrar salidas a esta crisis. Muchas gracias. Gracias.